Vivimos en una época donde todo parece medirse por la velocidad. ¿Quién llega primero? ¿Quién consigue más vistas? ¿Quién rompe más récords? ¿Quién llama más la atención? Y cuando pasamos demasiado tiempo viendo ese tipo de historias, empezamos a creer que el talento es lo único que realmente importa, que las personas extraordinarias simplemente nacieron diferentes, que el éxito aparece de repente, que algunos tienen un don y otros simplemente no. Pero mientras más tiempo llevo observando a Twice, más me doy cuenta de algo. Nunca fue solo una historia de talento, fue una historia de permanecer. Porque el talento puede abrir una puerta, pero solo la constancia decide cuánto tiempo permaneces al otro lado. Y quizá esa sea la lección más importante que este grupo me dejó después de tantos años. No aprendí que debía intentar ser el mejor. Aprendí que debía seguir apareciendo. Con el tiempo entendí que admiramos mucho los resultados, pero casi nunca hablamos de todo lo que ocurre antes de ellos, las horas invisibles, los ensayos que nadie ve, los días en los que probablemente no tenían ganas, las veces que pudieron detenerse y aún así decidieron continuar. Cuando eres espectador, es fácil enamorarte del escenario. Cuando permaneces durante años, empiezas a valorar todo lo que existe detrás de él. Y fue justamente ahí donde entendí que la verdadera diferencia rara vez está en el talento, está en la capacidad de volver mañana, y pasado mañana y el siguiente año, incluso cuando ya no hay nada nuevo que demostrar. Cuando alguien ve a Twice por primera vez, normalmente observa lo evidente. Las coreografías parecen naturales, las voces se sienten seguras, todo parece perfectamente coordinado. Desde fuera incluso puede parecer sencillo, pero precisamente ahí existe una ilusión, porque confundimos el resultado con el proceso y olvidamos que detrás de esos 4 minutos sobre un escenario existen miles de horas que nunca veremos, horas donde no había público, ni aplausos, ni cámaras, solo práctica, una y otra vez, durante años. Muchas veces pensamos que las personas exitosas hacen cosas extraordinarias todos los días, pero casi nunca es así. La mayoría simplemente hace cosas normales, con una constancia extraordinaria. Y esa idea cambió por completo mi forma de mirar a Twice, porque dejaron de parecerme personas que nacieron destinadas al éxito y comenzaron a parecerme personas que eligieron trabajar por él. Eso las hace mucho más admirables, porque el talento puede inspirarte, pero la disciplina te demuestra que el camino también está disponible para ti, no exactamente igual, no con los mismos resultados, pero sí con la misma decisión de seguir. Y esa diferencia cambia completamente la forma en que ves a alguien. Ya no piensas qué suerte tuvieron. Empiezas a pensar cuánto tiempo habrán dedicado para llegar hasta aquí. Y esa pregunta vale mucho más que cualquier récord. Creo que por eso este canal nunca ha hablado demasiado de números, ni de ventas, ni de premios, ni de posiciones en listas, porque todas esas cosas son consecuencias. Lo verdaderamente interesante siempre ocurre antes, en las decisiones pequeñas, en la rutina, en aparecer una vez más, aunque nadie esté mirando, porque al final eso también construye una carrera y quizá también construye una vida. Hay algo que siempre me llamó la atención de Twice, y no tiene que ver con una canción, ni con un álbum, ni siquiera con un concierto. Tiene que ver con el tiempo, porque el tiempo siempre termina diciendo la verdad. Puedes tener un gran debut, puedes vivir un año extraordinario, puedes sorprender al mundo una vez, pero permanecer durante años es otra historia completamente distinta. Twice debutó en 2015 y desde entonces nunca dejó de avanzar. Cambiaron conceptos, cambiaron sonidos, cambiaron escenarios, crecieron como artistas y también crecieron como personas, pero hubo algo que nunca cambió, la decisión de seguir caminando juntas. Muchas veces pensamos que la constancia significa no detenerse nunca, pero creo que esa no es la definición correcta. Ser constante no significa nunca cansarte, nunca equivocarte, nunca perder la motivación. Ser constante significa que incluso después de todo eso, decides volver, porque hay días donde todo sale bien y seguir adelante es fácil,
Pero también existen los otros, los días donde estás agotado, donde dudas, donde las cosas no salen como esperabas. Y aún así, vuelves al día siguiente. Eso también es constancia. Y probablemente esa sea la parte que casi nadie ve. This is for all my Vivimos ladies who don't acostumbrados get a hot. celebrar los No. momentos grandes, los récords, los premios, los millones de reproducciones, los conciertos llenos, y está bien. Esos momentos merecen celebrarse, pero rara vez pensamos en todo lo que tuvo que pasar para que existieran, porque la verdadera constancia casi nunca hace ruido, se parece mucho más a una rutina, a repetir lo mismo cientos de veces, a mejorar apenas un poco, a volver cuando nadie lo espera, a trabajar incluso cuando no hay reconocimiento inmediato, y quizá por eso es tan difícil, porque la recompensa nunca llega el primer día, ni la primera semana, muchas veces ni siquiera el primer año. Cuando veo a Stwaits hoy, no pienso solamente en 9 artistas, pienso en miles de pequeños días, en ensayos, en vuelos interminables, en promociones, en grabaciones, en lesiones, en cansancio, en momentos donde seguramente habrían preferido descansar, y aún así decidieron seguir construyendo algo juntas, no porque fuera fácil, sino porque valía la pena, y creo que esa diferencia cambia completamente la forma en que admiramos a alguien. Dejas de admirar únicamente el resultado y empiezas a admirar la decisión de volver, una vez más. Tal vez por eso, cuando alguien dice que Twice simplemente tuvo éxito, siento que falta una parte muy importante de la historia, porque el éxito puede verse desde fuera, la constancia no. La constancia ocurre cuando las cámaras ya se apagaron, cuando termina el concierto, cuando acaba la entrevista, cuando nadie está mirando. Y precisamente ahí es donde realmente se construye una carrera, no frente al público, sino lejos de él. Con el tiempo, dejé de admirar solamente a Twice y empecé a preguntarme algo mucho más incómodo. ¿Qué tan constante soy yo? Porque es muy fácil admirar la disciplina de alguien más. Lo difícil es construir la propia. Ahí entendí que la constancia no pertenece solo a los artistas, pertenece a cualquier persona que decide seguir construyendo su vida, aunque el avance sea pequeño, aunque nadie lo aplauda, aunque todavía no vea resultados. Y creo que esa ha sido una de las enseñanzas más valiosas que me dejó Twice, no intentar hacer algo extraordinario todos los días, sino hacer algo, aunque sea pequeño, porque los grandes cambios rara vez ocurren en un solo momento. Normalmente aparecen después de cientos de decisiones invisibles, decisiones que, vistas por separado, parecen insignificantes, pero vistas con el paso de los años, terminan cambiando una vida entera. Y quizá esa sea la verdadera fuerza de la constancia. No transformar un día, sino transformar una persona. Hay una idea que me acompaña desde hace tiempo, y cada vez estoy más convencido de que es cierta. La constancia no es solo disciplina, también es una forma de esperanza, porque cada vez que decides volver, estás apostando por un futuro que todavía no puedes ver. Nadie sigue haciendo algo durante años si cree que no vale la pena. Seguir entrenando, seguir estudiando, seguir trabajando, seguir intentando. Todo eso nace de una pequeña esperanza silenciosa, la esperanza de que algún día todo ese esfuerzo tenga sentido. Quizá por eso admiro tanto la constancia, porque es una decisión profundamente humana, no garantiza resultados, no promete éxito, no asegura reconocimiento, solo dice una cosa: mañana volveré. Y esa frase, aunque parezca pequeña, es una de las más poderosas que alguien puede decir, porque el mundo cambia, las personas cambian, las circunstancias cambian, pero quien decide volver siempre tiene una oportunidad más de seguir construyendo. Nunca escuché a Twice decirme que fuera más disciplinado. Nunca escuché una canción que hablara exactamente de construir hábitos. Nunca me dijeron cómo debía vivir mi vida. Y aún así, aprendí. No por lo que dijeron, sino por lo que hicieron. Porque durante años simplemente siguieron apareciendo. Un álbum más, un ensayo más, un concierto más, un viaje más, una gira más, una oportunidad más para volver a empezar.
Y creo que esa fue la enseñanza más grande. Las personas que más te inspiran no siempre son las que hablan mejor. Muchas veces son las que viven de una manera que termina enseñándote algo sin proponérselo. Eso fue Twice para mí, no un manual, no una receta, no una respuesta, sino un ejemplo silencioso. Y los ejemplos silenciosos suelen quedarse contigo durante mucho tiempo. Con el paso de los años, también empecé a reconocer esa enseñanza en otros aspectos de mi propia vida. Entendí que los cambios que más valieron la pena no ocurrieron de un día para otro. Llegaron después de repetir pequeñas acciones una y otra vez. Entrenar cuando no tenía ganas, leer unas páginas más, aprender algo nuevo, ahorrar poco a poco, intentar ser un poco mejor que ayer. Nada de eso parecía extraordinario, pero visto con el tiempo, todo terminó construyendo una versión distinta de mí, y creo que ahí comprendí que la constancia no cambia únicamente lo que haces, también cambia la persona en la que te conviertes. Hoy sigo pensando que el talento es algo hermoso, pero ya no creo que sea lo más importante, porque el talento puede hacerte destacar, la constancia puede hacerte permanecer. Y quizá por eso, después de tantos años, lo que más admiro de Twice ya no son las coreografías, ni los récords, ni los conciertos. Es la decisión de seguir, una vez más, y otra vez, hasta convertir esa decisión en una forma de vivir. Tal vez esa sea la razón por la que este canal existe, no para hablar únicamente de música, sino para hablar de todo aquello que la música puede enseñarnos cuando permanecemos el tiempo suficiente para escuchar. Porque algunas canciones terminan, los conciertos también, las giras llegan a su fin, pero ciertas enseñanzas se quedan contigo mucho después de que el escenario se apaga, y esa, al menos para mí, es una de ellas. La constancia rara vez hace ruido, pero siempre deja huella, y quizá esa sea la lección más valiosa que Twice me enseñó. Esto es Twice, más que un comeback,